prácticas vistas y pues para aclarar cosas. Bien, ya tenemos el voltaje de la resistencia y de corto. Ahora, ¿cómo podemos hallar la resistencia y la reactancia de cortocircuito? Entonces, esta resistencia y esta reactancia pues, comparten la misma corriente porque son elementos en serie. Entonces, ¿a qué es igual resistencia? Entonces, sería igual al voltaje en la resistencia dividido entre la corriente que pasa por ahí, que sería la corriente de corto monofásico. ¿Y a qué sería igual la reactancia? La reactancia sería igual entonces al voltaje que se cae en la reactancia sobre la corriente que pasa por ahí, que sería la corriente monofásica de corto. Bueno, eso en MATLAB sería de la siguiente manera. Entonces, la resistencia de cortocircuito sería igual al voltaje en la resistencia de cortocircuito sobre la corriente monofásica de cortocircuito, ¿cierto? Hagamos así, vamos a ver, sí. ¿Cuánto da esa resistencia? Entonces, esa resistencia nos da 1.8, ¿listo? 1.8 ohmios. ¿Y cuánto da la reactancia? Entonces, la reactancia de cortocircuito, control C, control V, la reactancia de corto será el voltaje que se cae en la reactancia dividido entre la corriente de fase de cortocircuito. ¿Cuánto nos da? 5.723. 5.723 ohmios. ¿Listo? Esta sería la respuesta. ¿Y por qué estas serían las respuestas? Porque también están en el lado de alta tensión. ¿Listo? ¿Esto dónde está? En el lado de alta tensión. De esta manera ya determinaríamos el circuito equivalente aproximado, donde aquí tendríamos el voltaje de alimentación, aquí tendríamos la resistencia de pérdidas en el núcleo, ¿sí? Que nos dio 3000. Aquí tendríamos la reactancia de magnetización, que nos dio 588.35. Y aquí en serie tendríamos la resistencia, 1.8, y la reactancia. Estos son ohmios, y la reactancia de 5.723 ohmios. Y aquí tendríamos el voltaje 2 referido al primario. Y este sería nuestro circuito equivalente aproximado. Si quisiéramos hallar, esto es 1.8. El circuito exacto, recuerde que el circuito exacto tiene resistencia, reactancia. Aquí el circuito tanque. Este es el circuito exacto. Entonces aquí tendríamos R1, X1, R2, X2 referidos al primario. Aquí reactancia de magnetización. Y aquí resistencia de pérdidas en el núcleo. Si quisiéramos hallar este, fíjense que ya tenemos el aproximado. ¿Cómo podríamos hallar este exacto? Pues primero, las reactancias, por regla experimental, se parten en dos. Lo que nos dio la XC sobre 2. Es decir, estaríamos hablando de 5.72 dividido en 2 para X1 y para X2'. Para dividir la resistencia, entonces tendríamos que medir R1. Recuerden que R1 se mide o se estima con la prueba de CD, ¿no? Se lo repase. O se mide con un ohmmetro, ¿no? ¿Sí? Una medición de ohmios. Ohmmetro. Ohmmetro. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la ventaja de tener la prueba de CD? Que es que con el ohmmetro no vamos a calentar el devanado. Recuerden la prueba de CD que se hace. Se alimenta con corriente directa dos bornes, ¿no? Del transformador. Y en términos de la conexión, si es delta o es estrella, se determina la resistencia. Ahora bien, se puede medir con un medidor de resistencia. Entonces, teniendo R1, ya sea la prueba de CD o la medición, R2 sería RCC, R2' referida, menos R1. La R2 sería RCC menos lo que nos dé la prueba de CD, si quisiéramos tener el exacto. Bien. Bueno, vamos a observar las respuestas. 1.8, 5.72. Ahí estamos. Bien. Ahora, de la prueba de cortocircuito,
vamos a llevar unos parámetros también importantes, ¿cierto? Que son las regulaciones, que son las mismas impedancias en por unidad, que ya pues la vamos a ver la siguiente semana. ¿Cómo se calculaban las regulaciones? Lo que llamamos allá ERCC, EXC y el valor de SC. Entonces, ¿cómo se calculaban estos valores? Estos valores simplemente es comparar el voltaje que nos da la resistencia, ¿cierto? Dividido entre el voltaje nominal y multiplicarlo por 100. Nosotros ya tenemos ese voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la RCC, ¿cuánto sería? 30 dividido entre el voltaje nominal. ¿Cuánto es el voltaje nominal? El voltaje nominal es 1000, ¿no? Multiplicado por 100. Y para este señor, que sería el BXC, dividido entre voltaje nominal por 100, es igual a 95,39 voltios, dividido entre voltaje nominal, 1000 voltios, multiplicado por 100. ¿Cierto? ¿Por qué 1000 voltios? Porque esta prueba la hicimos por el lado de alta tensión, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Esto nos daría, a ver, 1000, este con este, nos da 30 dividido en 10, 3%. ¿Y cuánto nos da este señor? 9,539%. ¿Y ahí cuánto nos da el SC? Entonces, SC es comparar el voltaje de la prueba con respecto al voltaje nominal por 100, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? El voltaje de la prueba fueron 100 voltios dividido entre el voltaje nominal 1000 multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? 10%. ¿Sí? Estos son los valores del RCC. Esto tiene otras formulitas, ¿cierto? ¿Quién es BXC? Si no tenemos el voltaje, yo lo hago bajo esta metodología, esto lo pueden hacer por donde quieran. Si no tenemos ese voltaje, pues lo podemos hallar como la corriente de corto, que es la nominal, por la resistencia. Entonces, estas ecuaciones se nos transformaban en las que también teníamos por allá. ¿Esto quién es? La corriente nominal por la resistencia de corto sobre el voltaje nominal, ¿cierto? Y aquí, bueno, esta es la reactancia, ¿no? La reactancia. Y aquí, la corriente nominal por la resistencia de corto sobre el voltaje nominal, obviamente por 100. Obviamente aquí por 100. Y aquí esto qué sería la corriente nominal por la magnitud de la impedancia de corto sobre el voltaje nominal por 100, ¿cierto? Esos parámetros son importantes. ¿Por qué? Ya más adelante vamos a ver en por unidad. Nosotros habíamos dicho, esto si lo coloco en decimal, es decir, 0,03 sería la resistencia en por unidad. Esto si lo coloco en decimal, 0,0953, ¿cierto? Sería la reactancia en por unidad. Y esto si lo coloco en decimal, sería 0,1 la impedancia en por unidad. ¿Ya? Profe, ¿qué es eso? Bueno, ya la siguiente semana nos vamos a dar cuenta de qué es eso. Lo importante es que sepan que estos son los mismos valores en por unidad. Profe, el ejercicio no podía calcular eso. No, lo estamos calculando. ¿Por qué? Porque es que si nosotros observamos la formulita de la clase anterior, fíjese que aquí que aparece la resistencia en por unidad, la reactancia en por unidad, es decir, la regulación de la resistencia de corto, la regulación en la reactancia. Regulación de cortocircuito en resistencia y reactancia y cargabilidad. Si queremos calcular regulación de voltaje, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a dejarlas ahí listas por si las tenemos que utilizar, ¿ya? Si ustedes elevan 3 al cuadrado más 9,59, no, 53,9, ¿cierto? Al cuadrado y le sacan raíz, ¿cuánto da? Bueno, eso vamos a hacerlo aquí en la calculadora. No lo vamos a hacer en MATLAB. Vamos, 3 al cuadrado más 9,39. No, 539. Eso aquí lo anoto mal. 539. 9,539 al cuadrado y lo saco raíz. ¿Nos da cuánto? 10. ¿Y por qué? Porque recuerden la otra ecuación de esto, ¿no? La impedancia de corto es igual a ¿quién? A la suma de las dos regulaciones. La resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Les hablo de impedancia, resistencia y reactancia porque estos son los valores en por unidad. Recuerden que por unidad es uno de los temas más importantes que vamos a tener en este corte, ¿no? Bien. Y para ustedes en la carrera. Es importante que entiendan que es una impedancia en por unidad, que se habla de porcentaje de impedancia. Bueno, bien. Listo, ya tenemos entonces esta primera parte, el circuito equivalente.
que sería este, ¿no? Porque nos dicen el aproximado, tenemos la parte del núcleo, tenemos la parte de la resistencia, y está en el lado de ¿qué? De alta tensión. ¿Está en dónde? En el primario. Bueno, muy bien. Nos vamos para la parte B. Todo eso para solo un ítem, la parte A. Determine los parámetros del circuito equivalente del transformador reversible. Ahora dice, ángulo horario del transformador cuando se alimenta mediante un sistema directo de tensiones, es decir, secuencia positiva. Bueno, vámonos para esa parte B. Bueno, ¿qué podemos hacer? Recortemos aquí esto, esta figura, que es el sistema de conexiones. Vamos a ver si me deja pegarlo por acá. Aprovechar la página. Ah, bueno, ya esto se acabó. Entonces vámonos para una nueva página. Listo. Aquí tenemos. Vamos a determinar el ángulo horario, el índice horario de este transformador, cuando se alimenta con un sistema de tensiones directa, ¿no? Directa, es decir, en secuencia positiva. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tener el esquema de conexiones. Ya lo tenemos ahí. Segundo paso, entonces, hacemos un reloj, ¿cierto? Colocamos por aquí la primera fase, que es la alimentación A. Y entonces, como es secuencia directa o secuencia positiva, ¿sí? Los sistemas por convención operan en secuencia positiva. Aquí tendremos B y aquí tendremos AC. Eso es secuencia positiva, ¿no? Si nos dieran un sistema de secuencia indirecta, un sistema de secuencia negativa, un sistema de secuencia 2, pues aquí estaría C y aquí estaría B, ¿no? Entonces, recuerden que esto tiene que ver con, cuando usted ve las ondas en el oscilograma, ¿no? Allá en el analizador de red, la secuencia directa, pues usted ve primero a la fase A, después a la fase C y por último estaría viendo, perdón, a la fase B, por último estaría viendo la fase C, ¿cierto? Este es un sistema de ecuaciones, un sistema de tensiones directas, ¿no? En secuencia directa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué estaríamos viendo? A, B y C, que sería este sistema. Recuerden que los fasores giran en sentido contrario a la manecilla del reloj. Bueno, entonces nos dice, dibuje el diagrama fasorial del primario, ¿no? Entonces vamos a dibujar el diagrama fasorial del primario. Aquí lo tenemos que hacer con las conexiones. Entonces empecemos por aquí. Por aquí, a ver. La cabeza de C, ¿cierto? El borde C, es decir, aquí, se une con la cola de B. Entonces aquí tendría a B'. Y esto me indica que el fasor B', B va de esta manera. ¿Listo? De esta manera. Ahí está el fasor B'. ¿Listo? Ahora, la cabeza de B se une con la cola de A. Entonces aquí estaría A', la cabeza de B. Y ya tengo el fasor A', ¿hacia dónde va? Hacia acá. De esta manera, A'. Y la cabeza de A se une con la cola de C. Entonces aquí estaría C'. Y entonces el fasor C', mírelo acá. Y ahí tengo el diagrama fasorial de las tensiones del primario. Bueno, muy bien. Ahora, segundo paso, dibuje las tensiones del secundario. Algo muy sencillo porque es una estrella. Entonces partimos del punto neutro. Aquí está el punto neutro, A', B', y C'. A', B' y C'. Empecemos con B. B', Entonces, B', está en fase con B', es decir, en la misma dirección. ¿Hacia dónde va B'? Fíjense, el primario está horizontal. Significa que aquí el fasor B', va de esta manera. Profe, ¿aquí se invierte? No, recuerden que en la clase anterior hacíamos un ejercicio donde se invertía porque la conexión estrella estaba en las cabezas, ¿cierto? O sea, si yo hubiera conectado aquí las cabezas para este lado, la tensión se invierte, iría para el otro, ¿no? Bueno, C', ¿hacia dónde va el fasor C', en el primario? Va en esta dirección. Entonces, C', en el secundario está en fase con eso. Entonces, C', iría para acá, en la misma dirección del primario, de C'. ¿Y hacia dónde está A'? Mire, A' está en fase con A'. ¿Hacia dónde va A'? Mire, acá A', está en esta dirección. Hacia acá está A'. ¿Listo? Y entonces aquí estaría el borde A. Siguiente paso de índice horario. Agarre los dos diagramas, ¿cierto? Y superpóngalos. Entonces vamos a superponerlos. ¿Cómo? Uniendo los neutros. Ahí está.
¿Listo? Último paso, ¿cuál sería? Mire dónde quedó el borde A minúscula. Y ese es el índice horario. ¿Dónde quedó A? Míralo acá. ¿En dónde está? Bueno, si hacemos esto ángulo de 90, de acá hasta acá hay ¿cuánto? 120. Entonces, de aquí a aquí hay 90 y de acá a acá 120, aquí quedaría un ángulo de 30. Y eso equivale a una de las divisiones del reloj. Esto sería un 11. ¿Qué índice horario es? Su grupo de conexión está en delta, está en estrella y su índice horario es 11. ¿Qué significa? Que la tensión de línea de salida se va a trazar 330 grados con respecto a la tensión de línea de entrada. ¿Listo? Y ahí repasamos un poquito de el índice horario. Bueno, seguimos. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Bueno, está el índice horario. La parte B ya. Dice C. Tensión primaria de línea y rendimiento del transformador cuando alimenta una carga en el secundario que absorbe una potencia de 25 kilowatts con factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Listo? Tensión primaria de línea y rendimiento del transformador cuando alimenta una carga en el secundario que absorbe una potencia de 25 kilowatts con factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Listo? Bueno, bien. Vamos a llevarnos esta imagen. Vamos a llevarnos esto para acá y lo pegamos. Listo, dice. Entonces, tensión primaria de línea. Regálenme un segundo, muchachos, que están tocando. Ya continuamos. Entonces, tensión primaria de línea y rendimiento del transformador cuando alimenta una carga en el secundario que absorbe una potencia. Entonces, tenemos la potencia. Potencia de la carga. ¿Cuánto es? 25 kilowatts. Estábamos copiando la imagen. Potencia de la carga, 25 kilowatts. Factor de potencia, 0,8 y ojo que está en atraso, ¿no? Recuerden, un factor de potencia se define como el número y como su naturaleza. ¿Listo? Nos dice, la tensión secundaria de línea se mantiene constante en 100 voltios. Entonces significa que el voltaje de línea de la carga va a ser 100 voltios. ¿Bien? Bueno, ¿cómo podemos hallar ese voltaje? Entonces resulta que nosotros tenemos nuestro circuito equivalente, donde tenemos aquí la resistencia de pérdidas en el núcleo, la reactancia de la creación del flujo útil, la resistencia de cortocircuito. Regálenme un segundo, muchachos. Y entonces, muchachos, acá vamos a tener el voltaje de alimentación B1 y el B2'. Ojo que es referido al primario. Aquí vamos a conectar nuestra carga, que está en términos de potencia. Entonces, en la clase anterior, nosotros veíamos que cuando yo conecto en términos de potencia, la cosa se me va a dificultar. Pero como yo voy a conocer el voltaje de la alimentación, va a ser sencillo de solucionar. Si por ejemplo en este ejercicio nos dieran el voltaje de alimentación y nos pidieran el voltaje de la carga, es bastante complejo, ¿no? De que eso lo hablamos en la clase anterior. Bien, entonces de aquí yo puedo sacar el LBK. ¿A qué sería igual B1? B1 sería igual al B2', al B2 referido al primario, más ¿quién? Más la corriente 2 que vaya hacia la carga, ¿sí? Esta corriente, multiplicado por ¿quién? Por RCC más XCC en J. ¿Listo? Bien, ¿qué tengo? Bueno, en realidad todavía no tengo nada calculado. Vamos a empezar a calcular. Entonces, el voltaje de línea de la carga es 100 voltios. ¿Listo? El circuito que yo tengo es por fase, es monofásico. Entonces vamos a convertir ese voltaje de línea de la carga a fase, voltaje de fase de la carga. ¿Cuánto vale? Entonces la carga está en el lado secundario. El lado secundario está en conexión estrella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir 100 entre raíz de 3. ¿Listo? Ese sería el voltaje de fase de la carga. Pero aquí lo que tengo que tener como B2 es el B2 referido.
¿Cómo se refiere a un voltaje? Este es el voltaje real de la carga. Yo tengo que pasarlo a su equivalente en el primario. ¿Cómo refiere un voltaje? Un voltaje se refiere multiplicando por la relación de transformación, ¿cierto? ¿Cuánto vale la relación de transformación? Entonces, la relación de transformación, nosotros habíamos dicho voltaje de fase del primario sobre voltaje de fase del secundario. ¿Y por qué de fase? Porque es que las espiras, fíjese que las espiras de cada bobina tienen que ver es con el voltaje de fase, no con el de línea. El de línea está aquí, A, B, ¿cierto? Pero en realidad tiene que ver con el de fase. Profe, en delta, el voltaje de fase es el mismo voltaje de línea. Sí, aquí lo estamos viendo, mire, A, B. Ah, pero en estrella, fíjese, A, B, el voltaje de fase sí es más pequeño que el voltaje de línea. Entonces, al hacer aquí la relación, tenemos que hacer una relación monofásica. Entonces, ¿cómo quedaría la relación de transformación? Voltaje de fase del primario, nominal, obviamente. ¿Cuánto es? 1000. El primario está en delta, por lo tanto queda igual, 1000. Y el secundario, nominal, 100 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque este señor está en una conexión estrella. ¿Cuánto nos da esa relación de transformación? Bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente en MATLAB. Entonces, bueno, vamos a definir aquí. Relación de transformación, vamos a llamarla como M. Entonces será 1000 dividido entre ¿quién? Entre 100 sobre raíz de 3. Y esa es la relación que existe entre las espiras de una fase del primario y una fase secundaria. 17.321. ¿Listo? 17.321. Ahora, ya puedo hallar B2'. ¿Por qué? El B2 referido al primario será 17.321, ¿cierto? Por el voltaje 2. Y el voltaje 2 de fase es 100 voltios sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos da esto? Si nos quedó bien hecho, nos tiene que dar 1000. ¿Por qué? Porque es que si yo llevo un voltaje de 100 de línea del primario del secundario al primario, me tiene que dar 1000. O sea, la relación de transformación. Como lo estoy haciendo por fase y en el primario el voltaje de línea, el mismo voltaje de fase, pues nos tiene que dar el mismo 1000. Vamos a ver entonces. Vamos a llamarlo B2P, B2', B2 referido al primario. ¿A qué es igual? Entonces es igual al voltaje de fase del secundario, que sería sobre raíz de 3, ¿sí? 100 sobre raíz de 3, voltaje de fase del secundario, por la relación de transformación. ¿Cuánto nos tiene que dar? El B2 referido al primario. Nos va a dar 1000, ¿cierto? Estamos haciendo paso a paso y explicando el por qué. Entonces, ¿por qué da 1000? Porque es que 100 referido al primario en línea me da 1000. Y como el primario está en delta, el voltaje de línea es el mismo voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase aquí referido al primario sería 1000. ¿Ya? Bueno, ya tenemos este, señor. Ahora, la corriente. Vamos a calcularla por aquí. ¿Cuánto vale la corriente de la carga? ¿No? ¿Cuánto vale? Entonces, primero hallemos la corriente de línea. ¿Cómo? Recuerden que la potencia trifásica es raíz de 3 veces voltaje de línea, corriente de línea por el factor de potencia, fórmula trifásica. Entonces, la corriente de línea de la carga será la potencia de la carga sobre raíz de 3 por el voltaje de línea de la carga por el factor de potencia. Eso aterrizado a los datos que tenemos acá, que nos da el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que la corriente de línea de la carga va a ser igual a la potencia de la carga. ¿Cuánto es? 25.000 watts. Dividido, esto es una L, ¿no? Dividido entre raíz de 3, el voltaje de línea de la carga. ¿Cuánto es? 100 voltios por el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia? 0.8. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa corriente de línea de la carga? La corriente de línea de la carga va a ser igual a, bueno, vamos a hacer la operación en MATLAB, ustedes sí tienen calculadora. Vamos a llamarla acá. La corriente de línea de la carga va a ser igual a ¿quién? A la potencia, 25.000.3. Dividido entre raíz de 3, SQRT, 3, ¿cierto? Por el voltaje de línea del secundario, 100 voltios, porque el ejercicio nos dice, se mantiene en 100 voltios, calcula el voltaje en el primario. Por el factor de potencia, 0.8. ¿Listo? Bien, ¿cuánto nos da esta corriente de línea de la carga? 180.42 amperios. ¿Listo? 180.42 amperios. Pero la corriente de línea no solamente la magnitud, tiene un ángulo.
Como el factor de potencia que nos dice el enunciado es en atraso, como el factor de potencia es en atraso, pues tengo que colocar por acá el signo menos. ¿Y cuál es el ángulo? Coseno a la menos 1 de 0.8. Y eso nos da una corriente de línea de la carga real que está yendo hacia la carga, ¿de cuánto? Entonces, coseno a la menos 1 de 0.8, ¿cuánto es eso? Hacerlo aquí en la calculadora. Eso es 36, chicos, de 0.8, 36.86. 180.42, ángulo de menos 36.86 grados. Amperios. Y esa es la corriente de línea, ¿cierto? La corriente que sale por cada una de estas fases, de estas líneas, perdón, hacia la carga. Aquí están los bornes de conexión. Pero mi circuito es monofásico, entonces esa corriente de línea debo convertirla a monofásica. El secundario está en estrella, por lo tanto la corriente de fase, ¿cierto? La corriente de fase de la carga va a ser igual a ¿quién? Entonces, como está en estrella, lo dividimos entre raíz de 3. Y esa sería la corriente de fase de la carga. ¿Ya? Bueno, vamos a asignarla aquí en MATLAB. Entonces, la corriente de fase de la carga es igual a ¿quién? A la corriente de línea de la carga sobre raíz de 3, SQRT. 3. ¿Listo? 104.17. ¿Listo? Vamos a dejarla aquí anotado de esta manera. Ahora, ya tengo la de fase. Ahora, el circuito está en el primario. ¿Qué debo hacer? Referirla, ¿cierto? Este circuito, ¿dónde está? En el primario. ¿Qué tengo que hacer? Pues referirme allá en el circuito, lo que nosotros llamamos I2'. ¿Cómo se refiere una corriente? Una corriente se refiere del secundario al primario dividiéndola entre la relación de transformación. ¿Cierto? Es decir, que para nosotros quedaría 180.42 sobre raíz de 3, el ángulo de menos 36.86, dividido entre la relación de transformación. Relación de transformación, ¿qué cuánto nos daba? 17.321. ¿Cierto? 17.321. Y ahí tenemos la corriente referida al primario. ¿Cuánto nos va a dar esa corriente referida al primario? Igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En MATLAB. Entonces, decir que vamos a llamar la corriente 2P, la corriente 2 referida al primario, que es igual a la corriente de fase de la carga dividida entre la relación de transformación. ¿Cuánto nos da eso? 6.0141. 6.0141 amperios a un ángulo de menos 36.86. ¿Listo? Y ahí tenemos la corriente 2 referida al primario. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos todo para hacer este LBK. Bueno, vamos a hacer entonces el LBK. B1 es igual a ¿quién? A B2'. ¿Cuánto nos dio ese B2'? 1000. 1000 voltios. Más I2', 6.0141, ángulo de menos 36.86, que multiplica a la adición de RCC más XCC. ¿Y cuánto nos dio eso? Aquí lo teníamos, no, lo tenemos en la página anterior. Sí, que por donde encontramos los parámetros, por aquí abajo, ¿cuánto vale RCC? Aquí lo tenemos, 1.8 y 5.723. 1.8 y 5.723. 1.8 más 5.723 en Joule. Y esto es en ohmio, ¿no? Y esto es pues en amperios, ¿ya? Bueno, vamos a hallar este B1. Bueno, entonces por aquí, ¿cómo lo podemos hallar? Primero hay que armar el fasor de la corriente, porque si ustedes se dan cuenta, esto que tengo aquí es simplemente la magnitud. En ningún ángulo le estoy colocando, en ningún lado le estoy colocando en ángulo. Entonces vamos a colocar, y eso en calculadora, pues normal, ¿no? La de siempre. Vamos a colocar I2P, I2PF, para decir que es el fasor de la corriente. ¿A qué sería igual? A I2P, que es la magnitud, ¿cierto? Que es el 6.0141, y vamos a colocarlo como fasor en MATLAB. Para colocarlo como fasor hay que colocarle la orientación, ¿cierto? ¿Y cuál es la orientación? Cos de, la parte real coseno, de 36.86, bueno, de menos 36 menos 36.86, ¿cierto?
más sin d, el seno de qué? De menos 36.86, pero este seno está en lo imaginario. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo ahí, muchachos? Magnitud por el fasor unitario, ¿no? Que es el coseno del ángulo más seno del ángulo en i. ¿Ya? De esta manera, aquí tengo el fasor, ¿cierto? El fasor. Si queremos verlo, por ejemplo, en magnitud y ángulo, hagamos un código. Esto es MATLAB para poder visualizar las cosas de manera adecuada, ¿no? Ya ustedes, pues que trabajan en calculadora, se lo hacen en calculadora, pues no tienen que hacer nada de esto. Aquí estoy haciendo un vector donde la primera columna es la magnitud y la segunda es el ángulo, ¿cierto? ¿Para qué? Pues simplemente para verificar o para mostrarles que aquí ya está el fasor, en este I2PF, magnitud de I2PF, ángulo de I2PF, por 180 sobre pi para pasarlo a grados, ¿no? Porque recordemos que este comando angle de MATLAB, ¿sí? Nos pasa, nos halla el ángulo de un vector, pero en radianes, ¿no? Entonces, fíjense, 6.041, ángulo menos 36.80. Entonces, I2PF es mi fasor de la corriente. Bueno, ahora sí, ya podemos hacer el LBK. ¿Qué nos dice el LBK? Que el voltaje 1 de alimentación va a ser igual a ¿quién? A B2'. ¿Cuánto era eso? 1000. B2P. Si quieren lo podemos anotar acá, B2P. ¿No? Fíjense. ¿Cuánto es B2P? 1000. Si quieren lo anotamos como ecuación. B2P. Más la corriente. ¿Dónde está eso? I2PF. ¿Cierto? Por. Y acá en MATLAB, pues yo tengo RCC, ¿cierto? No tengo que anotar el 1.8, ya tengo RCC, más XCC por I, ¿cierto? Fíjense, ¿quién está en RCC? Esta es la ventaja de MATLAB. Voy guardando ahí todo lo que voy calculando, va quedando guardado. Simple. Listo. ¿Cuánto nos da ese voltaje 1? Bueno, nos da esto. 1029.3 más 21.048. 1029.3, 1029.3 más 29 punto, no me acuerdo, y más 29.048 i. 0.48 y voltios. A nosotros no nos gusta esta notación. Nosotros que nos gusta ver eso como magnitud y como ángulo, ¿no? Entonces, reencauchemos aquí este código, MA, magnitud, ángulo, y entonces aquí coloquemos B1. B1 y B1 para ver cuál es la magnitud y cuál es el ángulo. 1029.5, 1029,5 a un ángulo de, entonces si observamos, nos da un ángulo de 1.1714. 1.1714. Bien, este es el voltaje de fase, de alimentación, ¿no? Entonces tiene que haber 1029 para que salgan los 6 voltios. Pero la respuesta siempre será en máquinas trifásicas los valores de línea. Resulta que como el primario está en delta, el voltaje de fase es el mismo voltaje de línea. Y entonces el voltaje de línea sería este. Y esta sería la respuesta a ese inciso. ¿Qué hicimos? Pues nada más circuitos. ¿Ok? Circuitos. Eso fue lo que hicimos. A ver, vamos a mirar la respuesta del libro a ese voltaje. Nos da 1050. ¿Nosotros cuánto nos está dando? Bueno, también porque nosotros estamos trabajando con todos los decimales. A nosotros nos está dando 1029.5. Claro. Diferencia ¿de qué? De los decimales. Ahora bien, hay otra manera de hacerlo que es por la formulita, que vamos a ver la fórmula técnica, esta que dedujimos en la clase anterior. Pero entonces queda menos de un minuto. Entonces, muchachos, continuamos en 5. Vamos a hacerlo por este lado. ¿Listo? 5 minutos, continuamos.